Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Y al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Y al que está a tu lado, dale amor. Y al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Y al que viene de lejos, dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Buenas tardes, pues empezamos otra vez nuestros cultos de oración retransmitidos, lo cual no hace que sigamos unidos compartiendo la palabra y orando por los temas que la verdad que nos tienen al corazón y que aunque estemos cada uno en nuestras casas no va a impedir que podamos orar los unos por los otros, dar gracias a Dios y unirnos. Vamos a empezar orando, buenamente como toca un culto de oración. Señor y Padre, te quiero dar muchísimas gracias por poder estar unidos en nuestras casas, unidos en la oración, unidos en espíritu y pidiéndote que nos guíes y nos bendigas a lo largo de todo este culto y de lo que queda hasta que podamos volver a reunirnos donde estemos. En el nombre de Jesús, amén. Quizá la pregunta del millón de estos días será ¿cómo enfrentamos una crisis? Si no teníamos poco con la primera vez que nos confinaron, quizá allí porque nos pilló por sorpresa, que tuvimos que hacer frente como supimos. Pero no sé si os ha pasado a vosotros, a mí desde que todavía se huele tan cerca que va a ser peor este segundo confinamiento que el primero, ha hecho que la ansiedad y la preocupación sean más fuertes, por lo menos en mí. Por eso es natural que sintamos ansiedad y no hay nada que nos inmunice contra ella. Me gustaría deciros que nunca más vais a volver a sentir ansiedad cuando hayáis pasado por esto, pero no es verdad. Sin embargo, hay una diferencia entre quienes tienen fe y entre quienes no la tienen para enfrentar la ansiedad. El Salmo 55 en la Biblia ilustra muy bien esta diferencia. El rey David escribió este salmo en una época de su vida en la que estaba pasando por una gran inseguridad personal. Sus enemigos planeaban constantemente su caída. Y lo que era peor, alguien muy cercano a él era el cabecilla de esta rebelión. Por la referencia a Jerusalén, a la capital de su reino, en los versículos 9 y 11, podemos pensar por eso que ya era rey y ya estaba reinando, no era el principio de su vida. Además sufrió muchos atentados durante esta última etapa de su reinado y de su vida. ¿Qué podemos aprender entonces de cómo responder ante la ansiedad con este salmo? Vamos a ir por partes, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer los versículos que nos interesan y podremos ir sacando conclusiones. En primer lugar, el recurso de la oración. Si hablamos de fe, hablaremos de oración. Dice el versículo 1, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. La oración es el recurso de los creyentes. No significa que cuando algo nos preocupa todo lo que tenemos que hacer es ligar unas frases, ponerle el broche final del amén y automáticamente, como por arte de magia, la ansiedad desaparece. Si fuera tan fácil. La oración, más bien, proporciona un contexto en el que poder desahogarnos y eso es lo más importante. Por eso no es extrañar que en el Salmo 55 se expresen las expresiones de confianza en Dios en un momento y al siguiente momentos de negatividad y dolor ligados. El pánico y la tristeza por un lado, la ira y la fe por el otro. Se diría que no hay un orden, que parece que está todo mezclado en una amalgama. Algunos comentaristas lo justifican diciendo que con el paso del tiempo, desde que se escribió hasta que se editó, se ha ido haciendo una mezcla de textos. Se ha hecho un copia y pega, un corta y pega para tener la expresión final que nosotros tenemos hoy. Pero cuando alguien sufre un estrés, y eso lo conocemos todos, y es muy extremo este estrés, las emociones contradictorias y desordenadas se mezclan y son el resultado. No es que esté mal de la cabeza la persona que sufre un estrés tan extremo. Lo que pasa es que está estresado y cuesta pensar con claridad y con lógica. Es algo temporal que acusa ese momento de crisis, de pánico.
David, de hecho, el autor, no describió los sentimientos que sentía cuando ya había pasado y estaba tranquilamente en su casa y ya podía decir que podía cantar victoria. No, David estaba describiendo los sentimientos que tenía en el momento más extremo de su crisis. Por eso es un ejemplo de cómo funciona la oración en medio de las crisis. Él no vivió esta crisis como alguien que no cree en Dios y que se aísla en su soledad y parece un infierno privado propio que le pertenece. David experimentaba la intimidad en oración con Dios y decía, sin tapujos, claramente lo que sentía. Tal, sin pelos en la lengua, podríamos decir hoy. En segundo lugar, según avanzamos de los versículos 3 al 5, David tenía sentimientos tanto de temor como deseos de huir. Dice así, versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del malvado, pues echan iniquidad, maldad sobre mí, y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. David, podemos decir que había caído en una situación de pánico total. Y no es que fuera un cobarde. Si recordamos cuando era un jovencito, un lampiño todavía, se enfrentó al gigante Goliat, cuando el propio ejército de Israel estaba completamente paralizado. Tampoco era un hombre frío espiritualmente. De hecho, el autor de muchos salmos, el más conocido, el que todos hemos hecho nuestro, el Salmo 23, decía claramente, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero su fe no le inmunizaba contra la preocupación. Él era un hombre natural, como lo podemos ser nosotros, que también sufrimos de preocupación, normal. La ansiedad, por lo general, provoca desasosiego y aturdimiento, y esto lo sabemos todos. Nos deja perplejos ante situaciones que no sabemos cómo reaccionar. Sentimos que no podemos concentrarnos, que estamos hechos un lío, o directamente que estamos acelerados y que no podemos controlarnos. David sentía que la conspiración contra él estaba en todas partes, tenía como un sentido de paranoia, de tensión constante. En el versículo 4, cuando habla de esa tensión, literalmente dice, mi corazón se retuerce en mis entrañas, en mi interior. Sentía que la muerte era inminente para él, podía estar a la vuelta de la esquina. Las personas que han pasado por crisis de ansiedad muchas veces dicen que preferirían morirse a tener que repetir episodios como esos. Así que no sorprende que lo único que David quiera sea escapar. Y así lo dicen los versículos 6 al 8. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Normal que quiera huir cuando sientes que la muerte está cerca, que tu ansiedad te está superando, que te controla. Él no podía soportar más esa constante tensión de sentirse tan preocupado y sin salida. Estaba ansioso. Tenía la sensación de que si no descansaba, si no conseguía dormir, se volvería loco. No sé si nunca has sentido esa sensación de no poder saber que tus pies están sobre firme. El problema que hay es que hay formas de huida que no son sanas. Por ejemplo, el alcohol, los ansiolíticos, narcóticos, otras formas de huida que lo único que consiguen es reprimir los sentimientos. ¿Qué es lo que salvó a David de reprimir todas esas emociones que estaban atacándolo y que hacían prácticamente que se sintiera compungido? Él usó la oración y es lo que le salvó. Le proporcionó una forma de expresar y canalizar toda su ansiedad de una forma sana. Desde luego que ayuda mucho contárselo a otro y tener personas que sean como hermanos en tiempo de angustia. Pero el creyente tiene un recurso adicional y es que nunca está totalmente solo, porque tiene a Dios. ¿Cómo hizo David para canalizar esos sentimientos por la oración? Porque no todo es teoría. Tenemos que ver que vamos a saltar unos versículos y vamos al versículo 16. Él dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará, con una seguridad. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Qué interesante que cuando le habla a Dios dice, me lamentaré y gemiré, no fingiré. Diré cómo me siento tal cual.
Y lo haré tarde, mañana y mediodía. David encontraba periodos regulares, se fijaba momentos para orar en medio de la crisis. Aprendía qué hacer con esos sentimientos, hablar de ellos con Dios. Vamos a hacer otro salto. Antes hemos saltado al 16, ahora volvemos para atrás. David no solo se queda diciendo Dios me siento así, Dios me siento así. En los versículos 9 al 15, no los voy a leer, pero podéis leerlos en casa. David clama pidiendo venganza de sus enemigos. David llega a un momento en que está muy dolido y muy enfadado. ¿Es justificable? Como creyentes, nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento. Debemos entender la diferencia entre la intimidad que tenía David con Dios, el tiempo que pasaba con él y hablaba con él, y su actuación pública. Si nos hubieran traicionado y amenazado como lo hicieron a David, ¿no nos sentiríamos también airados y hostiles contra todo lo que nos rodea? Es verdad que Jesús no oraría así. De hecho, cuando estaba en la cruz, oraba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya en el Nuevo Testamento, el primer mártir del Nuevo Testamento, Esteban, rogaba lo mismo cuando le estaban lapidando, matándolo, tirándole piedras. Eso sería lo ideal, y lo sabemos todos. Pero David debía hacer algo con sus sentimientos, los negativos. Y no olvidemos que estaba hablando a Dios en privado cuando escribía sus salmos. En la práctica, de hecho, David no llevó a cabo su venganza y tuvo muchas ocasiones de acabar con el rey Saúl cuando lo estaba persiguiendo a muerte, pero se abstuvo porque reconocía en Saúl al ungido de Dios y no quería poner su mano contra él. Incluso todavía más cuando su hijo Absalón estaba persiguiendo para matarlo, como parece que es esta la ocasión del Salmo, dio la orden de que se le conservara la vida. No, efectivamente, David no se dejaba llevar por la ira gratuitamente. Él, más bien, esperó la venganza del Señor, como dicen los versículos de este Salmo, 19 al 21 y 23, que podéis leerlo después. Por eso es tan importante considerar su vida pública y su vida privada con Dios en la intimidad. ¿Y cómo termina el Salmo entonces? En el versículo 23, después de desear esta venganza, dice, «Mas yo en ti confiaré». ¿Y cómo? ¿Cómo hizo David para confiar en Dios? En el versículo 22 tenemos la clave de toda la oración, de todo el sentido de desahogo que David encontró en la oración y en la presencia de Dios. Él dijo, como un consejo, como hablándose a sí mismo de lo que debía hacer, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido». Y él se consideraba justo por la fe. Es curioso que en los versículos 13 al 14, David se dirija directamente a la persona cercana que le ha traicionado. Suponemos que era su hijo Absalón. Y le dice así, en el versículo 13, «Tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios». ¿Por qué le habla directamente a esa persona que suponemos que es su hijo? Porque David sabía que hay cosas que es mejor callarlas ante los demás para no echar más leña al fuego o para no dañar a esa persona, pero que necesitamos sacarlas fuera, exteriorizarlas. Por eso él dice, echa sobre el Señor tu carga. No siempre hemos aprendido a hacerlo, no siempre hemos aprendido a echar sobre el Señor nuestra carga. Una ilustración nos enseñará muy bien lo que quiero decir o lo que quería decir David. Un camionero en Nairobi cuenta que cuando iba por la carretera se encontró una mujer mayor cargando un hato de leña sobre la cabeza. Parecía muy pesado y la mujer parecía que estaba muy cansada, así que el camionero le invitó a subir sobre la parte trasera para llevarla un buen trecho. Cuando el hombre miró por el retrovisor, se dio cuenta de que la mujer allí sentada seguía cargando el hato de leña sobre la cabeza, aun cuando hubiera podido descargarse de él. Esto nos representa a nosotros. Por alguna razón que muchas veces no queremos reconocer, no queremos soltar nuestra carga. Alimentamos sentimientos negativos como la ansiedad, como la tristeza, como la preocupación, hasta que se vuelven monstruos indomables que no podemos detener ni controlar y que solo viven en nuestra imaginación. David nos muestra cómo usar la oración para echar en tierra, para conducir a tierra la sobrecarga emocional de forma segura y sin hacer daño a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Algunos consejeros recomiendan hacer algo muy práctico para poder hablar con Dios
cuando nos cuesta hacerlo. Es escribir una carta en la que podamos expresarle 4 tipos de cosas. En primer lugar, los sentimientos reprimidos que no se quieren mirar de frente, o los recuerdos que hemos enterrado porque nos provocan un dolor insufrible, pero tenemos que obligarnos a escribirlos. En segundo lugar, debemos escribir la hostilidad o la rabia que sentimos contra alguien y que no le podemos comunicar esta rabia porque es un familiar o un amigo cercano y no queremos herirle. En tercer lugar, podemos escribir una carta cuando tenemos sentimiento de culpa por fracasos presentes o pasados y necesitamos contárselo a Dios. Y en último lugar, podemos escribirle a Dios aquello que nos hace sentir sucios y que no nos atrevemos a compartir con nadie por miedo a que nos juzguen. Una vez que terminamos la carta, lo que tenemos que hacer es ofrecérsela a Dios y pedirle que nos libere y que haga con todo eso, que lo trate, que nos lo quite de encima. Y así cumplimos lo que David dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Desde fuera la oración puede parecer una muleta, un síntoma de debilidad que impide que las personas confíen en sí mismas y se fortalezcan. Pero te invito a viajar conmigo hacia el Huerto de los Olivos en un viaje al pasado. Allí había un hombre que había sido traicionado como David y que veía cómo el peso del pecado estaba sobre sus hombros. Ese hombre de rodillas oraba. Ese hombre era Jesús. Es el hombre más perfecto y más fuerte que nunca ha existido y es digno de imitar. Y si Él nos dejó esta enseñanza y este ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para prescindir de la oración? Dios no te va a obligar a que hables con Él, pero si todavía sigues creyendo que con tus fuerzas basta, ¿crees que serán suficientes para salir airoso de esta crisis, superando la ansiedad? Que Él te bendiga y te enseñe que cuando te desahogas en Él, nadie va a salir perdiendo, al contrario, vas a salir ganando. Pues a orar todos. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande es tu fidelidad. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es tu fidelidad. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande es tu fidelidad. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es tu fidelidad. No hay otro como tú. No hay otro Buenas noches. ¿Quién iba a decir que después de 2 jueves estando en el culto tendríamos que volver a tener nuestro culto virtual? Pero así es. Y vamos a seguir orando por nuestra ciudad, orando por la circunstancia que estamos viviendo
y pidiendo al Señor que nos libera pronto de esta situación y volvemos a tener nuestro culto todo junto. Esta noche me gustaría que reflexionara un poco sobre la oración. Un joven vino a ver a su pastor y le preguntó: Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser como usted? Y el pastor le dijo: orar, orar más y orar siempre. Y la Biblia nos dice orar sin cesar. Y alguna vez nos parece cosa imposible. Pero ¿cuántas veces durante el día estamos orando de pensamiento, de palabra? Porque necesitamos orar. Vamos a estar esta noche orando por el MEM. Sabéis que este mes tenemos énfasis sobre la ofrenda y también sobre el ministerio aquí a España. Y vamos a tener todos estos puntos de misión, también las iglesias que desean abrir un punto de misión y para que la obra pueda seguir adelante. Vamos a recordar también a la persona que nos va a traer la palabra el domingo, que seguramente será nuestra pastora, para que el Señor ya prepare nuestro corazón y también le dé palabra para el pueblo de Dios. Vamos a tener en cuenta a nuestros niños, seguir orando por ellos. El jueves pasado hablamos de los niños perseguidos y también la gran bendición que tienen nuestros niños de tener todo aquí, en la alimentación, en las cosas que se está haciendo a la iglesia, la escuela dominical o todas las actividades. Pero hay muchos niños que no tienen este privilegio. Pero vamos a recordar a las viudas, a las mujeres que son solas y que tienen que luchar para alimentar a sus niños. Aquí alguna vez nos dice que hay mucha preocupación por la economía, pero hay países que es mucho peor porque ni siquiera tiene este plato de comida diario. Y vamos a estar orando por las viudas y el huérfano, como dice la palabra, que oremos para ellos, que oremos para que tenga lo que le hace falta, para alimentar a sus niños, para proveer a sus necesidades y para que también el ministerio que está haciendo puertas abiertas puede seguir adelante. Vamos a recordar a nuestros misioneros. Ellos están trabajando a pesar de la pandemia. Puede recibir también toda la ayuda necesaria de parte del Señor para fortalecer también la iglesia allá. Bueno, sabéis que podéis orar por todo lo que el Señor pone en su corazón. A una nos piderá de orar por una cosa, a otro por otro, pero lo importante es tener cada día en nuestro tiempo de meditación, recordando a aquello que está en necesidad, recordando a los enfermos, a aquello que los cuida, a las personas que han perdido un ser querido, recordando que la oración siempre puede mucho. Que el Señor os bendiga y hasta el jueves que viene.
mi sal.